Ya Senadores terminó su chamba. Enrique, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes a la audiencia. Al contrario, Enrique Quintana, ¿qué te queda claro después de lo que sale del Senado ya aprobado y pasa a diputados? ¿Dónde están las claves de la discusión? Mira, es una reforma muy compleja porque abarca muchísimos temas, Pepe. Cambia la industria, cambia las empresas paraestatales, Pemex y CFE, cambia las reglas del juego en el mercado. A mi parecer hay un tema central que es el que tiene que ver con lo que nos afecta a los usuarios, a la gente que andamos a pie, que es el asunto de las tarifas en materia de electricidad, en materia de gasolina, que finalmente es como se refleja si esto va a tener un efecto positivo o no sobre la economía mexicana y sobre el bienestar de las familias. Yo dividiría en dos o tres partes, Pepe. En materia, por ejemplo, de hidrocarburos y de gasolina, desde el principio se estableció que va a ser muy difícil que en el corto plazo baje el precio de la gasolina. Lo que tendremos, de acuerdo a las reglas que cambiaron, es en los próximos años una competencia en la distribución de combustible. A partir del 2018 tendremos gasolinerías que van a poder expender Exxon, Shell, Petrobras, el PDVSA, de la marca que sea la gasolina. Y ya a partir del 2016 tendremos otras gasolinerías que no necesariamente van a tener que ser acreditadas por Pemex, sino que serán franquicias de cualquier otra empresa. Entonces, en un lapso muy corto relativamente, en un 3-4 años, pues tendremos competencia en este mercado. Sin embargo, el precio que pagaremos los usuarios no va a ser muy diferente al que pagamos ahora. De hecho, probablemente sea muy parecido. A partir del próximo año, de acuerdo a las reglas que se establecieron, el precio de la gasolina ya no tendrá los ajustes mensuales que hemos visto ya desde hace 5 o 6 años, sino que se ajustará en función de la inflación. Entonces será mucho más ligero, ya no tendremos estos incrementos, pero no habrá baja. Esto es un hecho, Pepe. Y en materia de tarifas eléctricas, el otro gran combustible importante, el otro gran energético importante, vamos a tener una situación totalmente diferenciada. Para el grueso de los hogares no habrá un descenso de las tarifas eléctricas, porque el 98,5% de todos los hogares hoy recibe tarifas subsidiadas. Es decir, no estamos pagando por la electricidad lo que le cuesta generarla a la Comisión Federal de Electricidad, generarla y distribuirla. Pero en contraste, por ejemplo, la industria o los comercios sí están pagando el precio de costo, el precio que le cuesta a CFE generar la electricidad. Y en ese sentido es probable que la competencia y particularmente la existencia de un abasto mayor de gas natural que va a permitir que se genere electricidad en base a este energético, Pepe, va a permitir que a la industria sí le baje el costo de la electricidad. Esto debiera traducirse pues en una reducción de costos, en una mayor competitividad, en más posibilidades de inversión y de empleo, que a su vez eventualmente signifique una mejoría en las condiciones de vida de la población. Pero esto no va a ser mañana, Pepe, va a ser probablemente en el lapso de 3, 4, 5 años, en lo que se construye la red de gasoductos, en lo que se sustituyen las centrales viejas que están empleando combustibles más caros, en lo que aumenta la competencia en el sector eléctrico. Es decir, no tendremos un impacto visible en el corto plazo de esta reforma en materia de tarifas eléctricas ni de tarifas de gas. Y de gasolina, pues quizás por muchos años seguiremos pagando el precio que hoy tenemos, en el mejor de los casos, Pepe. Bueno, puntualizas con claridad, porque independientemente de los detalles técnicos e incluso políticos detrás de este gran debate nacional a través del Poder Legislativo, estamos interesados justamente en lo que nos toca, como tú bien decías al principio, a los mexicanos de a pie, a los que poco entendemos de asuntos legislativos complejos, pero sí entendemos lo que cuesta la luz, lo que cuesta el combustible.
Fíjate que quizás el tema más importante de toda esta reforma, Pepe, tenga que ver con algo que a veces ni siquiera ha estado en el debate, que es el asunto de los gasoductos. Se nos olvida a veces, pero estamos en la zona del mundo donde el gas natural, que se está convirtiendo en el principal combustible, es el más barato. Para ponerte un ejemplo, en México se pagan $4 por cada unidad se llama BTU, 1 millón de BTUs, de unidades británicas térmicas. En Europa se pagan $17, es decir, prácticamente 4 veces más. En China se pagan $10, más del doble de lo que pagamos aquí. En Japón se pagan en algunos lugares hasta $20 por el gas natural, 5 veces más de lo que pagamos aquí. En realidad, la oportunidad de que esta reforma se convierta en algo positivo para la economía es que haya mucho gas natural disponible para las empresas, para las familias, eventualmente incluso para los automóviles. Hay lugares como Argentina donde en la gasolinería se puede llenar el tanque de gasolina o de gas natural según el vehículo que uno tenga. Si se lograra que en México hubiese una red de gasoductos suficientemente extensa y pudiéramos comprar gas natural de Texas, donde hoy les está sobrando, Pepe, pues tendríamos un efecto muy, muy positivo en la economía de las empresas y de las familias. Más allá de todo el tema de la propiedad, inversión privada, de toda la discusión ideológica, muy controversial en nuestro país, en términos concretos quizás lo más relevante es este asunto de que haya gasoductos suficientes, una densidad tal que permita llevar este combustible, Pepe, a los hogares, las empresas e incluso nuestros vehículos. Enrique, te agradecemos mucho este comentario, este análisis en torno a la reforma energética que todavía tiene que pasar la aduana, en este caso de la Cámara de Diputados en San Lázaro, pero se da prácticamente como un hecho que no sin sobresaltos, pero será aprobada. Sin duda, y lo más importante, Pepe, es el efecto más allá del tema legislativo, pues la ejecución que como queden las leyes y más allá de la discusión política y legislativa, al final de cuentas se concrete en proyectos, en inversiones, en empleos. Es algo que veremos muy probablemente en los siguientes meses y en los siguientes años, Pepe. Muchas gracias, Enrique Quintana. Estaremos en contacto. Hasta luego. Gracias. El director general editorial del periódico El Financiero, el periodista Enrique Quintana, especialista en estos temas, a quien agradecemos mucho su buena disposición para compartir su análisis con usted a través de Grupo Fórmula. Nos permite, hagamos una pausa. Ha dicho la Procuraduría General de la República que Trinidad Martínez Pasalagua, José Trinidad Martínez Pasalagua, el Trino Pasalagua por su apodo allá en Michoacán, líder de los transportistas y exdiputado del PRI, bueno, pues resulta que es templario. Esto es lo que dice el expediente de la PGR. Presuntamente forma parte de los templarios que operan en Michoacán y colaboraba con el líder prófugo de los templarios, Servando Gómez.